Bienvenidos a todos y bienvenidas a un programa más en Haciendo Vidas Más Felices. Muchas gracias por acompañarnos en estos programas que hacemos con tanto cariño para todos vosotros. Mi nombre es Paula Manes y hoy vamos a hablar del milagro del perdón. Vamos a ver qué es el perdón, por qué hablamos del milagro del perdón, por qué perdonar es un milagro. Y para eso estamos con dos personas, dos colaboradoras extraordinarias que ya conocéis de otros programas. Estamos con Carmen López, que es facilitadora en constelaciones familiares. Bienvenida, Carmen, nuevamente. Gracias. Y estamos con Constanza Moreta, que Constanza es facilitadora en biodescodificación. ¿Qué tal, Constanza? Bienvenida. Bien, Paula, gracias. Gracias por un día más. Gracias a vosotras y gracias a vosotros por compartir estos programas con nosotros. Recuerda, si te gustan estos programas, suscribirte al canal y darle a la campanilla para que YouTube te avise cuando subamos nuevos programas. Y si este programa te gusta, te invito a que le des me gusta y lo compartas con aquellas personas que creas que le pueden gustar. Y vamos a hablar del milagro del perdón. Tenemos muchas cosas por decir, porque es un tema muy polémico el perdón y muy maravilloso al mismo tiempo. Entonces, vamos a empezar. Carmen, ¿por qué crees que le llamamos milagro al perdón? ¿Por qué el perdón genera milagros? ¿Por qué hablamos del milagro del perdón? Bueno, yo me apunté a este programa precisamente porque me llamó la atención lo de milagro del perdón. Porque desde constelaciones no se habla jamás del perdón y de perdonar. Nunca. Sino de aceptar. De aceptar. Porque si estamos diciendo yo te perdono o perdóname, o por ejemplo yo te perdono, yo ya me estoy posicionando por encima de la otra persona. Como si yo fuera mejor, como si yo fuera Dios. Entonces me llama la atención milagro del perdón. Porque sería un milagro si yo fuera Dios y entonces yo te perdono a ti. Bueno, vamos a ir viendo si yo te perdono, si tú me perdonas o qué es esto del perdón. Pero vamos a ver, Constanza, ¿por qué hablamos de milagro del perdón? ¿Por qué crees tú que el perdón es un milagro? Bueno, a ver, yo creo que es algo muy posible, que siempre y cuando uno tiene que tener la actitud de querer hacerlo, y sobre todo yo lo veo más desde una parte, desde la comprensión, ¿no? Desde la comprensión y la compasión, porque al final el perdón no es por el otro, justamente como decía Carmen, de esto de decir yo soy mayor porque te perdono y porque me debes algo, ¿no? Desde el ego, sino desde la compasión y desde entender que también el perdón es por uno mismo, no por el otro, no como que le hacemos un favor a alguien y nos deben y este juego de víctima y demás irresponsable, sino como un acto de por uno mismo de aceptar justamente, comprender la situación que es nuestra proyección y poder liberarme uno mismo, ¿no? Al otro, ¿no? Y yo creo que esto del milagro, porque cuando uno perdona muchas cosas cambian, ¿no? Y también es como que me saco yo la carga y se la saco al otro, ¿no? De deber. Entonces a mí me parece que es algo que nos cuesta mucho, que es normal, es súper natural, pero que al final hay que hacerlo por uno y siempre y cuando uno quiera, pues al final el otro sigue su vida y el que sigue con eso de, ¿no? De este enojo, esta molestia que solemos sentir cuando estamos enojados con alguien, al final eso queda en uno y repercuta, ¿no? En la salud, en el cuerpo. Es Así que ahí está, Constanza, porque por eso decía que es un tema polémico y maravilloso al mismo tiempo, porque creemos que el acto de perdonar es una absolución que le damos al otro. Pero es que esta es una idea bastante infantil, ¿no? Y bastante ilusa del perdón, porque yo no puedo ni perdonar, yo no puedo perdonar al otro. Nosotros, como decía Carmen, no somos Dios para claro, tocar a nadie con la varita mágica. Entonces, en realidad, el perdón, yo no perdono a nadie. O sea, el perdón es para mí, ¿no? Y por eso lo llamamos también el milagro del perdón. Bueno, tú ahí decías,
Vuelvo a repetir, el perdón es un tema polémico, ¿no? Porque tú decías, bueno, me saco yo la carga y le saco la carga al otro. ¿Le saco la carga al otro? Bueno, depende. Esto habría que verse. Pero claro, el perdón, Carmen, no es algo que yo le dé al otro. Si yo te perdono, yo no te estoy dando nada a ti. ¿El perdón es para ti o es para mí? Carmen, ¿para quién es el perdón? Primero para uno mismo, pero es que, claro, es que desde constelaciones no se habla de eso, se habla de la aceptación, y cuando uno está en la aceptación, tú no necesitas perdonar nada. Yo acepto como eres tú, yo acepto que tú has causado un daño, pero es que lo acepto porque yo, como persona igual que tú, y no por encima o superior a ti, también causo daño a otro. Entonces... Bueno, digamos que la aceptación... Digo, te perdono, también dejamos al otro como, de manera consciente o inconsciente, la otra persona también se va a sentir inferior a mí. Bueno, ya iremos viendo, porque yo no necesito que nadie me pida perdón para perdonar. Es que, claro, aquí se mezclan muchas cosas. Yo acepto, punto, acepto que tú has sido así, acepto que tú eres así, punto. Y después bueno, la aceptación... uno elige si sigue teniendo relación o no con esa otra persona. Bueno, la aceptación es una herramienta, ¿no? Para perdonar, si nosotros aceptamos, como decía también Constanza, que hablaba de la comprensión, ¿no? Del entendimiento. La aceptación, la comprensión, la bondad y otras herramientas, pero ahí ya entramos en lo que son las herramientas del perdón, ¿no? Es decir, evidentemente que si yo no acepto, no voy a perdonar. Y como bien dice Carmen, si yo acepto, ya no tengo necesidad de perdón, ¿no? Pero aquí ya entraríamos en lo que son las herramientas del perdón. Para que todo el mundo nos entienda, sepa constelaciones o no sepa, sea espiritual o no sea espiritual, cualquier humano de a pie como yo, como vosotras, como todos, que entienda de qué hablamos cuando hablamos de perdón, ¿vale? Tenemos que explicar esto del perdón, porque si no, más allá desde constelaciones o desde un registro akáshico o desde una biodescodificación, sea necesario o no, se entienda o no, hace falta una herramienta o la otra, necesitamos hablar de perdón en esta sociedad, porque si no empezamos a hablar de perdón, bueno, madre mía, lo que puede esperarnos, ¿no? Entonces, Constanza, como decíamos anteriormente, cuéntanos, ¿qué es el perdón para quién es? ¿Es para quien lo da o es para el que lo recibe? ¿Para quién es el perdón? Bueno, a ver, desde biodescodificación siempre el perdón es por uno mismo, pero hay dos cosas importantes porque al final, claro, el perdón es por mí, para liberarme yo de esta molestia, porque cuando nos enojamos con alguien o alguien nos hace algo, esto que yo decía antes, como liberamos al otro, porque inconscientemente nuestra cabeza tiende a proyectar que el otro es culpable por lo que hizo y yo soy víctima. Entonces acá entran dos cosas importantes. Una, el de no sentir al otro como que es la causa de mi molestia, ¿no? De culpar, porque al final, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una pareja que es de cierta forma y a mí eso me molesta y él hace cosas que a mí me molestan, pero al final, si yo ya sé que esta persona hace algo puntual que me molesta, al final es mi percepción y tiendo a ponerlo en un papel de culpable y yo me victimizo. Entonces esto es súper normal, inconsciente y lo hacemos todo el tiempo. Entonces también yo lo veo desde un punto de decir, sí, perdono al otro, pero desde lo acepto y lo comprendo y que es primero por mí. Y lo libero al otro de que no es culpable, de que no hay culpable y víctima. Esto es simplemente es como lo que yo quiero entender de eso y si yo quiero seguir en esa situación o no. Entonces para mí esto es como dos cosas importantes. Una es este aspecto de los roles que vamos haciendo y el otro aspecto importante desde biodescodificación
es la proyección que uno tiene sobre un hecho o la otra persona para hacerla sentir culpable o yo víctima, porque al final también cuando entra el ego tendemos mucho a estar con este juego, ¿no? Del que es víctima, de que me victimizo, de que el otro es culpable, y entramos también en un juego como por decirlo, que al final es como una manipulación inconsciente, ¿no? De que te hago sentir que me has hecho mal, te hago sentir culpable, que te tengo que perdonar. Entonces ya entramos en relaciones tóxicas, que también hoy en día es un tema complicado, y al final siempre está en juego este tema del perdón. Entonces, ¿por qué el otro es culpable? ¿Por qué yo siento que esto me hace mal? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi proyección sobre el otro y sobre cierto tema? Entonces esto al final siempre nuestra infancia, lo que nos van diciendo, lo que vamos captando de esto nos hace mal, esto es bueno, las creencias limitantes, esto tiene que ser así, esto es de otra forma. Entonces nos limita mucho también a la parte de estar con emociones, cómo nos juegan y nos afectan y cómo vamos. Es un tema, Es pero un todo tema. desde comprensión está más claro. A mí me pareció muy curiosa y voy a compartir con todos vosotros lo que dice la Real Academia Española del Perdón. Porque a veces buscamos cosas en la Real Academia Española y desde el mundo holístico, ¿no? Leemos cosas y dice, la Real Academia Española, bueno, pone su opinión y a veces pone cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, yo quiero compartir con todos vosotros lo que he encontrado, me pareció bastante interesante. Dice, de acuerdo con la Real Academia Española, la palabra perdón o perdonar proviene del prefijo latino per, que significa pasar, cruzar, adelante, pasar por encima de, y el verbo latino donare, que significa donar, donación, regalo, obsequio, dar. Y hasta que se cumpla el tiempo estipulado, que procede de la palabra donec, lo cual implica la idea de una condonación, remisión, cese de una falta, ofensa, demanda, castigo, indignación o ira, eximiendo al culpable de una obligación o discrepancia, ¿vale? Entonces, a mí me pareció súper curiosa, ¿no? Esta definición, porque para personas que a lo mejor no han empezado este camino de autoconocimiento o este camino un poco más de crecimiento personal, el perdonarse representa como algo muy racional, ¿no? Intentamos perdonar desde aquí, ¿no? Claro, y desde aquí no hay un perdón real. Desde aquí está esa herramienta de la que hablábamos antes, de la comprensión o de la aceptación. Bueno, pero claro, desde aquí no perdonamos, perdonamos desde aquí. El perdón real es desde el corazón, ¿verdad? Cuando, como decíais vosotras dos, cuando nos hemos liberado, ¿no? Es ahí cuando realmente podemos experimentar el perdón y eso no lo podemos hacer desde la mente, ¿no? Pero de alguna manera, sí que aquí en esta definición queda muy claro que cuando yo perdono, me deshago de la ira, del resentimiento, del seguir esperando que el otro haga algo, ¿no? En consecuencia por aquello. De alguna manera me libero yo y libero al otro de cualquier tipo de cosa que yo pueda seguir esperando, ¿no? Entonces, esto cambia mucho las cosas, ¿verdad, Carmen? Porque entonces esas consecuencias de perdonar se abren infinitamente. Y bueno, pero es que la otra persona no tiene por qué saber siquiera si el perdón lo hacemos para nosotros. La otra persona no tiene por qué saber si yo he perdonado o no. Eso es. Entonces, la otra persona tampoco va a tener nada más ahí que le influya. No le estoy eximiendo de nada, no. Porque al final, si el otro me ha causado un daño, yo, de alguna manera, yo lo he permitido. También, yo he estado ahí. Me resulta chocante la descripción de la Real Academia. Paso por encima de.
paso por encima de ti, me hago superior a ti. No lo había leído nunca ahí. Es muy interesante leer estas cosas. Bueno, pero porque aquí tenemos, es decir, el perdón da igual que nosotros seamos seres espirituales, estemos en el mundo holístico, seamos personas que seamos súper mentales, racionales, analíticas, no estemos dentro de este mundo del desarrollo personal, da igual, el perdón es necesario. El perdón es algo que necesitamos. Por eso decimos que hablamos del perdón aquí a todo el mundo, ¿no? Es decir, esto es un mensaje universal, no es un mensaje para el que entiende de una disciplina o de otra, sino es un mensaje universal, ¿no? De hecho, en todas las filosofías o religiones, la mayor característica de Dios, común a todas esas filosofías y común a todas esas religiones, es que Dios perdona, ¿no? O sea, Dios está allá arriba y sin embargo es el que nos perdona, ¿no? Entonces, si Dios, que es el Todopoderoso, que nos ha creado, ya nos ha perdonado antes de que nosotros incluso nos hayamos equivocado, pues entonces, claro, el perdón es para nosotros, el perdón nos libera a nosotros. Es un regalo para nosotros. Y las consecuencias de ese perdón las vemos en nuestra vida, evidentemente. Porque, Carmen, ¿qué pasa si yo no perdono? ¿Qué pasa con mi vida si yo no perdono? Bueno, la rabia, la ira, el enojo, pero también, si hablamos de manera coloquial, sin hablar desde puntos de vista, al final yo diría que lo que es el perdón de manera coloquial, de manera aquí en la tierra, realmente en la gran mayoría de veces ni existe. No existe, porque cuánta gente ahí dice, venga, te perdono o te pido perdón, pero realmente es como boquita pequeña. Y yo digo, vale, te perdono, pero todavía de manera interior, hasta que yo no acepte esos hechos realmente, yo voy a seguir teniendo ira, enojo, resentimiento. O sea, no estoy liberándome tampoco, y eso lo hace la gran mayoría. Por lo tanto, es que yo diría que no existe como tal. Existe la aceptación. Si aceptas, tú allí, yo aquí, yo voy a lo mío. No, deja de importarte el daño o lo que te han hecho. Constanza, porque ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? ¿Qué pasa si no perdonamos? Carmen habla de ira, de rencor, y todo eso, ¿qué pasa? Porque si eso lo tenemos dentro nuestro y no limpiamos, ¿qué pasa con nuestra vida si no perdonamos de corazón? Bueno, a ver, es muy complejo, ¿no? Porque es que al final no somos conscientes de cuánto nos puede afectar estos sentimientos, el miedo, este enojo, es una cosa que siempre lo tenemos ahí, como hay personas que lo tienen en el estómago, que otras en el corazón, y al final cuando uno entiende que todas estas emociones nos afectan directamente a la salud, porque también hay un tema que si yo tengo el enojo, ¿no? Durante 3 meses, luego lo sigo, pasa el tiempo, 6 meses, sigo teniendo este enojo, nunca lo soluciono, culpo a esa persona de todo lo que me pasa, si me enfermo no, siempre pongo excusas, pero al final pasa el tiempo y esto genera una enfermedad, es una forma del cuerpo mismo de expresar que uno tiene que soltar esto, por decir, de alguna forma tiene que salir del cuerpo. Entonces, es sumamente importante para esto entenderlo, de decir, bueno, voy a entender el perdón desde la parte de comprensión, desde decir, pero es que era mi percepción, no el otro, ¿no? De cuestionarnos constantemente estas cosas. ¿Realmente el otro es culpable, yo soy víctima? ¿Realmente esto que me hizo está mal y yo creo que esto está bien? Es lo más complicado cuestionarnos al final, ¿no? Porque uno tiende a no querer hacerse cargo y es muy difícil decir, bueno, sí, me equivoco yo también, lo suelto por mí, por mi cuerpo, porque es que al final mi entorno también es lo que yo doy y eso tiene sus cosas, ¿no? Sus efectos. Y lo otro que veo muy importante es el tema de la práctica. Al final, cuando uno lo entiende, esto no es que es inmediato, ¿no? Esto, bueno, vamos
a una sesión de constelaciones, de bio, y ya creemos que salimos y ya está. Al final es mucho del cambio constante. Hay momentos que uno dice, ay, es que siento que lo he perdonado, pero me vuelvo a acordar y me vuelve a salir el enojo, pero si yo ya lo había perdonado. Entonces, bueno, vamos haciendo eso que también es normal hasta que llega un punto que ya sentimos que hemos perdonado y que lo hemos soltado. Al principio cuesta más y esta práctica de decir, bueno, lo voy soltando de a poco hasta que me deje de doler y hasta que entienda que es que no era así por inercia, ¿no? Es que realmente lo entiendo, que esto me afecta a mí. El otro seguirá haciendo su vida o no. A lo mejor ni sabe que estoy mal, pero lo único que se perjudica es uno mismo. Es muy milagroso cuando uno perdona, sobre todo no por el hecho en sí de perdonar, sino por lo que causa. Exactamente. Por eso hablamos del milagro del perdón, porque cuando no perdonamos, claro, tú hablas del cuerpo, Constanza, pero también todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros no perdonamos, eso afecta nuestras relaciones, nuestra economía, nuestra paz interior, la consecución de nuestros objetivos. Es decir, es que si nosotros tenemos esas vibraciones dentro nuestro, eso sigue co-creando nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. En cómo amamos, en cómo nos abrimos para que nos sigan amando, o en cómo nos abrimos para seguir amando a los demás. El no perdonar trae unas consecuencias bastante de película de terror a nuestra vida, ¿no? O sea, nos conviene perdonar en todas sus formas, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Desde el corazón, sincero, no de boca, como decía Carmen, sino de corazón, porque el perdón realmente es de corazón. Ahora, claro, Carmen, cuando hablamos de perdonar, yo me encuentro también a veces en las sesiones que cuando hablamos de perdonar, hay personas que confunden que perdonar al otro implica permitir que vuelvan a pasar las cosas. Perdonar, a veces hay gente que confunde con, entonces tengo que olvidar lo que pasó. O, claro, pero cuando hablamos de perdonar no estamos hablando de eso, porque la experiencia que necesitamos perdonar sobre todo nos ha dejado un aprendizaje, ¿no? Por eso hemos necesitado perdonar también. Entonces, Carmen, para aclarar un poquito esto, claro, cuando hablamos de perdón, hablamos de olvidarnos, hablamos de volver a ponernos en una situación para que esto se repita. El perdón no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No, claro que no, porque tú puedes decidir, como he dicho antes, si continúas teniendo relación con esa persona o no, eso ya es tu decisión. Y lo que estaba diciendo ella es como, si yo ya perdoné a esta persona, ¿por qué ahora me vuelve a salir? Es que es un proceso hasta la aceptación de aquello que otra persona me hizo, que yo creo que me hizo, pero es que yo me puse ahí. Yo me puse ahí y también hay que aceptar que yo permití que me dañara. Es así. Entonces, bueno, realmente, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está? Y fue mi pacto, ¿no? Porque si pasa algo entre nosotros, que no, es porque algo hemos pactado, aprender, ¿no? Con esa experiencia. Exactamente, porque yo elegí también vincularme contigo. Eso es, eso es. Y eso es lo que más cuesta aceptar, ¿no? Hablando de aceptación. Que luego iremos a las herramientas del perdón, luego ya hablaremos de la aceptación y de otras cosas. Porque entonces, Constanza, una de las filosofías, corrientes, religiones, como queráis llamarle, que yo me siento más en resonancia con el tema del perdón es con el budismo, ¿no? Porque el budismo deja muy claro cuando habla del perdón de que cuando no perdonamos, nuestro ego se está identificando, ¿no? Con una experiencia dolorosa y crea toda su identidad alrededor de esa experiencia dolorosa, haciéndonos creer que somos el víctima y que el otro es el victimario. Entonces, claro, el budismo te desmonta, ¿no? Esta idea y te dice, como no te salgas del ego y dejes de recrear, ¿no? De identificarte como el personaje alrededor de esa experiencia dolorosa,
vas a seguir recreando ese sufrimiento, ¿no? Y ese dolor. Entonces, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Esto, Constanza, ¿cómo manejamos el ego? Porque, claro, el perdón no se puede hacer desde el ego. Entonces, ¿cómo conversamos con ese ego para llegar a desidentificarnos de esa experiencia justamente para luego poder aceptarla, ¿no? Bueno, lo principal es entenderlo. Es lo más difícil. Yo, por ejemplo, les voy a contar mi historia por las cuales empecé a estudiar biodescodificación para que puedan verlo más claro en el ejemplo. Yo tengo un padre que estuvo ausente siempre, entonces a mí siempre me costó perdonarlo, porque era constantemente esto de juzgarlo y lo que vos decías, Paula, del momento, ¿no? Entonces era en mi cabeza revivir los momentos y reconfirmarme una y otra vez desde el ego, el engaño, que esa persona era culpable y demás. El tema fue que un día estaba en pareja y me di cuenta estudiando biodescodificación, constelaciones y todo, me di cuenta que había elegido una pareja igual, que hasta que yo no terminara de perdonar a mi papá, de sanarlo, de entenderlo, no solamente iba a seguir ese enojo en mi cuerpo, sino que las decisiones y las personas que iba a tener iban a seguir generándome las mismas situaciones de abandono, de una pareja que un día te quiere pero al día siguiente no te quiere, sentís el abandono de vuelta. Entonces era como decir, a ver de qué forma lo tengo que entender en la vida, de que esto tengo que perdonarlo por mí, porque es que si no voy a seguir generando esto. Y el día de mañana voy a generar un padre que sea igual. ¿Qué culpa tiene un hijo de que yo vuelva a generar algo que yo no solucioné? Entonces, cuando comprendí esto, fue tremendo, porque lo más difícil fue asumir y hacerme cargo de decir, sí, es que realmente yo he elegido esta pareja, yo he elegido aprender de esto, he elegido que me esté pasando esto, que esté repitiendo y seguir con esta persona o no. Tengo dos formas, o sigo y todo va a ser un ciclo o termino con este tema y puedo liberarme porque es que no me corresponde. Esto ha sido una herida de otra persona, no es mía. Entonces, entender que al final esto del perdón es algo de todo el tiempo, porque después me llevó mucho tiempo en otras parejas y otra vez digo, no, es que entonces no he aprendido nada y otra vez hago constelación y siempre sobre el mismo tema. Y a mí lo que más me sirvió fue decir realmente qué quiero para mi vida, por qué voy a dejar que mi ego me maneje, si es que al final es mi espíritu, ¿no? Es que no quiero enfermarme, es que no quiero que mi vida sea caótica, no quiero repetir y a mí personalmente me sirvió mucho esto y verlo clarísimo, o sea, es que estaba como súper claro. Cuando uno lo ve así de claro es que dice, pero es que ya hasta se posiciona en decir qué estaba haciendo. Si es que lo tenía muy fácil. Entonces, mi herramienta fue eso, probarlo, analizarlo un montón de veces y de asumir que yo tenía no la culpa, sino que yo tenía la responsabilidad de cambiar eso. Perdonad, que aquí estamos en vivo y en directo y se me ha colado una abeja. Y entonces, Bueno, eso es algo. bueno, sí, se me ha colado una abeja. Bueno, la vamos a perdonar. Sí. Claro, qué bien, ¿no? La experiencia que tú nos cuentas y gracias por compartirla, Constanza, gracias, porque yo siempre digo que hay que tener mucho valor para contar las experiencias personales, ¿no? Dejar de identificarte con la hija abandonada, eso es lo que tu ego te dice, ¿no? Eres una hija abandonada, te posicionas en el victimismo, reclamas responsabilidades y entonces ahí toda tu vida depende, ¿no? En torno a esa máscara que te has puesto de yo soy la hija abandonada, ¿no? Entonces, qué importante que es poder despojarnos de este intento del ego de querer identificarnos como víctima o victimario de una experiencia diferente y entender, ¿no? Yo le agregaría ahí a todo lo que has dicho que es tan bonito, Constanza, yo le agregaría, ¿por qué he elegido a este padre? En vez de ponerme la máscara, ¿no? De
yo soy la hija que su padre abandonó y recrearme en ese dolor es preguntarme, ¿no? Asumir la responsabilidad, como has hecho tú, ¿no? De decir, bueno, pero ¿qué quiero yo para mi vida, ¿no? Entonces, decir, bueno, y este hombre que yo he elegido como padre, esta alma encarnada en este hombre que yo he elegido como padre, ¿por qué lo he elegido? ¿Qué he querido aprender o qué he venido a resolver, por lo cual he elegido esta experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde empezamos a trascender la mente y empezamos a entrar en esa sabiduría interior que nos va guiando, ¿no? Y decir, claro, pero, ¿no? Como decíamos antes, pero si es que al final no tengo nada que perdonarle, ¿no? Es decir, ¿cuándo realmente perdonamos? Y ahí es donde vamos madurando el programa, ¿no? Porque el programa hay que madurarlo, no podemos arrebatar el programa porque si no la gente no entiende. Nosotros a lo mejor porque llevamos sesiones y sesiones y sesiones hablando del perdón, pero claro, una persona que realmente está sufriendo y que quiere perdonar, pero lo quiere de corazón, quiere perdonar, pero no puede, ¿no? Es darle herramientas para que pueda hacer esto, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a trascender la mente y donde empezamos a adentrarnos en ese proceso de maduración, que es que, ¿cuál es el milagro del perdón? Es llegar al punto en el que yo reconozco que no necesito perdonarte de nada. Ese es el punto del perdón, ¿no? Es donde yo, como dice Carmen, acepto. Es como dices tú, Constanza, cuando yo comprendo. Es decir, cada uno le pondrá la forma que necesita y hará su propio proceso, porque este proceso del perdón es personal. Cada uno lo vivimos de una manera diferente, es individual y es personal. Y a lo mejor tú, Constanza, necesitabas entender la vida de tu padre, vamos, X, digo yo, me invento, ¿no? A lo mejor Carmen necesitaba aceptar que ella eligió todas estas experiencias en su vida porque su alma aquí venía a aprender y a resolver X cosas y ella lo aceptó y así pudo perdonarlo. Yo a lo mejor lo tomo desde otro lugar, es decir, cada uno tiene que encontrar en su propio interior, conectar con eso, trascendiendo la mente, ¿no? Que nos lleva a resolver. Al fin y al cabo se trata de resolver. Cuando yo resuelvo, me doy cuenta que no necesito ni que vengas a pedirme perdón, ni que te arrepientas, ni que estés arrepentido y vengas a repararme o a compensarme con nada. No necesito ni perdonarte, y por eso hablamos del milagro del perdón, porque es que nos damos cuenta que no es necesario, por eso le llamamos milagro, ¿no? Y por eso libera nuestras vidas, ¿no? Por eso le puse este título al programa, El milagro del perdón. El milagro del perdón es llegar a esa conciencia, a esa comprensión de decir, si es que no necesito perdonar nada, al contrario, tengo que estar agradecida por esta experiencia, por lo que me ha permitido resolver, por lo que me ha permitido crecer, por lo que me ha permitido ver y descubrir de mí misma, de la vida, si es que al final es un gracias, no es un te perdono, es un gracias, ¿no? Y poder decir gracias papá, en tu caso Constanza, ¿no? Que has compartido tu experiencia y decir gracias papá por ser el padre que fuiste, porque gracias a eso yo soy la mujer que soy ahora. Y ya no es papá te perdono, es papá gracias, ¿no? Es así. Entonces, por eso le llamamos el milagro del perdón, ¿no? Claro. Y aparte que cambia la creencia, ¿no? Porque es como que se te abre la cabeza y decís, es que no era esto, puedo cambiarlo, ¿no? A mí me pasó eso de decir, es que en realidad no soy la víctima, la abandonada. Esto me enseña que es que mi creencia no es correcta, es que en realidad yo justamente voy a hacer todo lo que quiera, soy otro tipo de mujer, no soy la abandonada, la víctima, todo lo que me retroalimentaba de hacerme cada vez más chica y no poder crecer. Y esto lleva tiempo porque creemos que va a ser de un momento a otro y al final después nos cruzamos con otra situación y ¿qué tengo que aprender de esta situación? Y nos quejamos, ¿por qué tengo que vivirla otra vez? ¿Qué es lo que no aprendí la primera vez? Es un tema. Carmen, vamos a dar un paso más. Vamos a seguir dándole roscas a este tema. Vamos a ir un pasito más.
vamos a intentar abrirnos un poco más. Carmen, ¿todo se puede perdonar? Supongo que todo se puede aceptar, sí, todo se puede. Pero siempre es un proceso. Y como tú has dicho, cada persona tiene sus tiempos, su proceso personal. Exacto. Constanza, ¿tú crees que todo se puede perdonar? Yo creo que sí, porque hay que entender que el otro ha hecho lo mejor que ha podido en ese momento, ha hecho lo que sabía hacer en ese momento. Cuando lo vemos desde esa perspectiva es de decir, pero es que en realidad a lo mejor no tenía esa persona las herramientas para hacerlo de otra forma, no tenía el conocimiento de otra forma. ¿Por qué me voy a hacer yo mal y a castigar al otro si es que era lo que tenía para dar? Y eso también es válido. No solo aceptar lo que nos ha perturbado. Aunque veamos maldad, ¿no? Porque a mí me ha ocurrido, ¿no? De tener alguna experiencia muy difícil de perdonar en donde no es que el otro hizo lo que pudo, no, es que el otro hizo todo lo mal que sabía y podía, ¿no? Realmente, ¿no? Y decir, bueno, pero si aquí hubo mala intención, hubo mala fe, hubo, ¿no? Cosas realmente gordas y pesadas, ¿no? Decir, pero claro, llega un punto en tu vida que si te sigues agarrando a eso, la que se muere eres tú. Entonces, al final, aunque entrecomillado, lo digo así entrecomillado, aunque sea un acto imperdonable, al final tienes que perdonar. Porque si no, la que se muere eres tú. Y yo eso lo viví en mi propia vida. Y es decir, es que no me queda otra. No hay otra salida. Si quiero continuar y quiero ser feliz y quiero vivir, no estar viva, vivir, porque una cosa es vivir y otra cosa es estar vivo, ¿no? Entonces, no me queda otra. Y entonces ahí es cuando empieza el pataleo de reconocer que no te queda otra y que tienes que perdonar, ¿no? Hasta lo imperdonable, porque si no, no hay otra manera de seguir. Lo que queda, si no, a continuación es condenación, enfermedad, desesperación, oscuridad, no hay manera. Entonces, pues yo creo que sí. Yo, bajo lo que yo he vivido tanto como persona como profesional, todo debe ser aceptado y perdonado y como decíamos, cada uno en su proceso, cada uno en su tiempo, cada uno con las herramientas que necesite, que herramientas tenemos un montón. Aquí sin ir más lejos en este recuadro de 3 personas ya tenemos un montón de herramientas y más que hay y cada uno tiene que buscar y encontrará las suyas si realmente en su corazón tiene el deseo de liberarse, ¿no? Y un poco ya para ir redondeando el programa, a mí me encanta, bueno, yo soy una apasionada del Ho'oponopono, entre otras cosas, ¿no? Están los registros akáshicos que forman parte de mi vida, de mi día a día, los cuales me han ayudado mucho en este proceso de aceptación, comprensión y perdón. Y otras herramientas, pero el Ho'oponopono dice, ¿no? En su mantra, el mantra más conocido, porque el Ho'oponopono luego, bueno, tiene varios mantras con los que podemos ir limpiando, ¿no? Pero el más conocido de todos es, lo siento, por favor perdóname, te amo y gracias, ¿no? Y este mantra ya de por sí es un camino, ¿no? Una cosa es decir lo siento, otra cosa es decir por favor perdóname, otra cosa es llegar al punto de decir te amo por la experiencia vivida y luego decir el gracias, ¿no? Pero el Ho'oponopono explica que cuando nosotros le decimos, por favor, perdóname a la divinidad, no le decimos, por favor, perdóname a la divinidad, porque la divinidad necesita que le pidamos perdón. Quienes necesitamos escuchar ese perdón somos nosotros, ¿vale? Nosotros no necesitamos que Dios
perdone, Dios ya nos ha perdonado. Necesitamos decir esto para perdonarnos a nosotros mismos. ¿No, Constanza? Sí, ¿Tú sí. conoces el Ho'oponopono? Sí, sí, me gusta bastante ver un poco de todo y claro, cuando uno está en este proceso, lo más lindo es buscar la mejor forma, la mejor terapia, que al final hay un montón y encontrar la indicada para cada uno de la forma que lo pueda sanar, porque no solo el perdón es por uno mismo, sino también para sanarse, de sacar eso duro y demás. Y cuando uno llega a la forma, a la parte de decir realmente lo he perdonado, me he perdonado a mí por juzgarme también, de que hacerme creer algo que no era así, es como que uno trasciende, ¿no? Es como que uno se eleva, como que está más cerca de la vida que quiere, está más cerca del amor y cada cosa que vamos poniendo o haciendo le ponemos otra energía, ya no es más desde el enojo, desde el miedo, desde la rabia. Eh, Eso es milagroso porque no somos conscientes de eso hasta que realmente pasa y vemos los efectos que genera. Es increíble. Es muy... Carmen, hablábamos del Ho'oponopono y hablábamos de el perdonarse a uno mismo, ¿no? Es que cuando le decimos te amo a la divinidad no necesita que le digamos te amo, la divinidad ya nos ha perdonado. Necesitamos para perdonarnos nosotros decir ese por favor perdóname, pero es un perdón que dirigimos hacia nosotros mismos, ¿no? Al ego, quizás. Eso. Sí, tenemos que... Me supongo que tú conoces el Ho'oponopono, ¿no, Carmen? Sí, lo utilizo. Pues así es, perdonarnos a nosotros mismos es fundamental porque desde ahí parte todo lo demás y ahí es cuando llegamos a ese milagro del perdón, que es que ya no necesitamos perdonar, ¿no? Ese es el milagro del perdón. Bueno, pues vamos, si os parece bien, seguimos con vuestras presentaciones para que las personas os conozcan, dónde estáis, qué hacéis y cómo podemos contactar con vosotras. Si te parece, Carmen, empezamos contigo. Yo soy Carmen, soy facilitadora en constelaciones familiares, estoy en Murcia, pero trabajo también de manera online y se pueden poner en contacto conmigo a través del teléfono 693 42 01 21 con el más 34 delante y llaman desde fuera de España en Sanando el Alma /111 en Instagram y Carmen López en Facebook. Muy bien, y dejamos las coordenadas de Carmen debajo del programa. Para todo el que vibre con lo que hace Carmen, puedan contactarla muy rápidamente. Dejamos su teléfono y sus coordenadas para que podáis conectar con ella. Y también podéis dejarle los comentarios, si queréis, debajo en el programa, para que Carmen también, si quiere, puede responder a vuestras preguntas. Y Constanza, seguimos contigo. Cuéntanos. Bueno, yo soy Constanza, he estudiado biodescodificación, yo soy argentina, actualmente vivo en España, doy sesiones online, puede ser para la gente de Argentina, donde sea, actualmente estoy en Málaga, si por ahí se necesitan sesiones presenciales, estoy en Málaga capital, y bueno, mi Instagram es Moreta Constanza. Mi número de teléfono es más 34 623 35 0094. Y bueno, los invito a que realmente puedan sacarse cosas y que puedan probar la terapia que mejor les resulte. Al final es también un tema de ir probando, pero lo más importante es querer hacerlo. Eso es, pues dejamos también las coordenadas de Constanza debajo en la descripción del programa y también podéis dejar vuestros comentarios para Constanza. Y bueno, pues queridos míos, que este tema da para mucho, pero bueno, ya vamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda dejarnos tus comentarios. Vamos a estar encantados de leerte y de responderte. Recuerda darle también a me gusta si te ha gustado este programa y poder compartirlo con aquellas personas que crees que les pueda ayudar, que les pueda venir bien, y suscribirte al canal para que así nos apoyas a seguir haciendo estos programas con estos colaboradores maravillosos. Mi nombre es Paula Manes, os agradezco un montón
este ratito que hemos pasado juntos hablando del milagro del perdón y esperamos veros si vosotros queréis en futuros programas. Un profundo namaste y muchos besos. Chao.